Que Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a una emisión más de este su programa ICAP Televisión. Como lo habíamos prometido, junto con nuestro amado apóstol Eli Roa y un servidor, hoy vamos a tocar el tema bíblico relacionado con el ministerio del pastor. Considero también, después de saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo, que el ministerio del pastor, el pastorado, es uno de los ministerios más difíciles de sobrellevar. Sin embargo, cuando éste ha venido a ser un don de Dios en el corazón, depositado como un regalo, debe verse como tal, pero a la vez con el afán, el anhelo viviente de cumplir con esta magna y titánica tarea llamada el pastorado. Quisiéramos tomar una base de las Sagradas Escrituras para iniciar este consejo bíblico que va directo a todos nuestros consiervos pastores. Sé que hay miles y miles de pastores en el mundo, pero que necesitamos ser formados, necesitamos entrar en el molde divino que es las Sagradas Escrituras. Y a través de esto queremos allegarnos con ustedes. No es mucha la experiencia, los 38 años en este ministerio, yo diría, son apenas un buen comienzo. Pero a decir verdad, el modelo a seguir es Jesucristo, que es el buen pastor. Pero escuchemos el consejo bíblico en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, por favor. Dice así la Escritura: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tomemos en cuenta qué palabra tan importante usa aquí el Espíritu Santo en labios de Pedro apóstol, y dice: apacentar la grey de Dios. Si todos los que hemos sido llamados a este sagrado ministerio tomáramos atención y cada vez que venimos al púlpito hubiéramos del orgullo humano para entender qué es el púlpito cristiano, aprenderíamos realmente qué es apacentar. Apacentar la grey no es exactamente hacer el culto, es otra cosa. ¿Cuántos pastores se han concretado solo a hacer un culto y creen que han cumplido su tarea pastoral? Pastores queridos, mil disculpas, eso no es apacentar la grey de Dios. Si solo nos concretamos a la tarea de hacer un servicio, un culto, el protocolo ordinario de lo que es la parte del culto ante la iglesia, es bueno, pero estamos haciendo apenas el 1% de nuestro trabajo pastoral. La palabra apacentar tiene por lo menos 5 expresiones que son parte integral de esta misma palabra. Efectivamente, hermanos, apacentar es pastorear a la grey del Señor. Y esto consta de 5 aspectos fundamentales, de los cuales queremos tocar este día el primero, y es, número 1, apacentar la grey de Dios implica alimentar al rebaño. Tal cual como una madre, cuando hay un alimento balanceado, tendrá hijos bien sanos. En cambio, cuando no hay un balance alimenticio, el niño se cría no solo enfermo, desnutrido, y esto le puede llevar a la muerte. ¿Por qué hay tantos hijos que mueren en las iglesias? Por falta de alimento. Es más, me atrevo a decir, hay iglesias abortivas, porque los hijos ni siquiera llegan a nacer por falta que la iglesia misma no está alimentada. Necesitamos alimento, entendiendo por alimento aquel pasto sano de las ovejas. Alimento es ¿qué come la iglesia? La pregunta es: ¿están alimentándose de chistes burdos desde el púlpito? ¿Se están alimentando de doctrinas heréticas que hemos adquirido por ahí en cualquier medio informativo no confiable? ¿De qué se está alimentando la iglesia? Número 1, esos buenos pastos jamás se encontrarán en otro lugar, sino es en la bendita y santa palabra de Dios. Una vez más, el ejemplo máximo para el ministerio es Dios mismo. En el Salmo 23 dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y en la lista aparece en primer lugar, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pasto es el alimento de las ovejas. Y en este caso el trigo, el alimento para el rebaño de Cristo, es, como se acaba de mencionar, la sana doctrina. Hoy como nunca estamos inundados de doctrinas extrañas, basadas en psicología, en filosofía, expansionismo de una congregación, prosperidad, etc. Es tiempo de volver a las sendas antiguas y tomar la sana doctrina como el medio de Dios para alimentar a su pueblo. Es por ello que San Pablo, utilizando la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, dijo estas palabras a los pastores, obvio. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y escuche bien, que traza bien la palabra de verdad y evita profanas y vanas parlerías. Esto es importante, que nuestra prédica sea el alimento. Pensemos qué va a comer la iglesia, qué vamos a dar a la iglesia. Que no sea la iglesia un club social, donde todo sea cuestión de almatismo, fraternalidad, sociabilidad. Qué triste es que a veces son solo filosofías humanistas. Qué triste es que esto cae no solo en la psicología con el trato de la gente, a veces sube a la parapsicología y hasta acaba en la metafísica. La iglesia necesita ser alimentada, no por cuestiones seculares. La iglesia no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es esa promesa viviente que Dios declaró aquí en la tierra. Los pastores necesitamos cumplir nuestro apacentamiento al pueblo con un buen alimento que es la palabra de Dios. Amados hermanos, dice aquí la Escritura que el obrero, el pastor, debe presentarse a Dios aprobado. Si un pastor no está alimentando a la iglesia, a las ovejas, con el pan de Dios, al presentarse a Dios, será desaprobado. Sí. La sana doctrina debe ser trazada de la manera correcta, explicada, enseñada. Este es el pan que descendió del cielo. Esta es la palabra de Dios que va a dar vida y que va a nutrir a las ovejas. Es la base de una vida espiritual bendecida. ¿Cuál? Una alimentación sana. Al grado de que el peligro de no alimentar a una iglesia con la enseñanza correcta nos puede acarrear condenación para sí. El apóstol Santiago estaba recordando la cita, maestro, si me ayuda con ella, por favor. Dice, no os hagáis muchos maestros, porque por ella sin saberlo podemos acarrear condenación. Tendría condenación. Cuando un pastor está predicando, enseñando, alimentando a la iglesia con un pasto nocivo, con una enseñanza no bíblica, con una enseñanza que está en contra de los principios de la sana doctrina, la turbación no solo es para él mismo, sino para toda su congregación. Esto invita a la necesidad de vivir en el cuidado de la presencia del mismo Señor Jesucristo. ¿Podemos alabar a Dios? Dice en Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No está diciendo que no enseñemos, sino que tengamos cuidado de la enseñanza que hacemos, que tengamos muchísimo precaución, temor y temblor ante esa divinidad a quien servimos directamente. Una segunda actividad que debemos realizar como pastores al apacentar la grey de Dios es proteger al rebaño. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 10, donde dice la palabra de Dios así. Mas el que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas. Dice aquí la Escritura que a éste le abre el portero, las ovejas oyen su voz y las saca por su nombre. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Un pastor falso, un pastor asalariado, dice aquí la escritura, que ve el peligro, ve al destructor, al robador, ve al lobo y huye. Pero el buen pastor protege a su rebaño. El apóstol Pablo, en la despedida que tenía de la iglesia de Éfeso, expresó unas palabras muy, muy profundas, exhortando a los pastores a que tuvieran la atención correcta de tratar al rebaño, apacentándola, y entre ellos hablaba de la protección. Porque ¿cuántos pastores ven el peligro y no quieren ni esforzarse, menos sacrificarse? Yo entiendo que proteger un rebaño implica no solo esfuerzo, sobreesfuerzo. Proteger un rebaño implica estudio del pastor. Proteger un rebaño implica responsabilidades, desvelos, no sé, enfrentamientos de tareas doctrinales, luchas con demonios, enfrentamiento contra actos hechiceros que quieren destruir la iglesia de Cristo. El buen pastor tiene que proteger. Esta es la verdadera tarea pastoral. La escritura de Hechos 20:28 dice así, maestro. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Pero sigue diciendo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Qué terrible palabra. Esto implica que el pastor no debe hacer solo la tarea del púlpito, no solo es pastor en el templo y en la hora del culto. Pastor es aquel que vela dónde están yendo sus ovejas, dónde estudian, dónde trabajan, cómo están, qué sucede, qué hacen, qué amistades. Alguien ha llegado a expresar: no soy su padre. Disculpe, un pastor es tanto como eso, un padre espiritual. Y aquel padre, aquel mentor, debe de aprender a ser como el buen pastor. El modelo terminado es Jesucristo, y si queremos ser buenos pastores, debemos seguir este trabajo de apacentar la grey con un espíritu de protección a la iglesia. No estoy hablando de sobreprotección, pero sí de protección, que es básico e importante. ¿Qué más? Inclusive en el Salmo 23 encontramos un símbolo muy interesante. Dos instrumentos del pastor. Uno es la vara y el otro instrumento es el cayado. Alguien se confunde y piensa que la vara es para corregir a las ovejas. No. ¿Qué era la vara? La vara era válgase la expresión, una madera, un instrumento, un tronco utilizado como arma para golpear a los lobos. La vara es contra los lobos. La vara aquí es un símbolo de la sana doctrina también. Y esto es para defender al rebaño. Si los pastores de hoy enseñamos nuestras propias vidas a pastorear, tenemos que subrayar este principio: protección. Número 3. ¿Qué más es apacentar la grey de Dios? Apacentar las ovejas es curar. Apacentar es dar medicina al rebaño. Apacentar es cargar a la perniquebrada. Oiga, esta expresión suena bastante propia de los pastores, hablando material o secularmente, hablando de un rebaño. ¿Cómo quisiera que usted vea en algún programa, National Geographic o algo, donde usted mismo se identificara con aquellos pastores de rebaños? Es normal, es ordinario que a veces las ovejas se lastiman en el campo, en el devenir, en la trayectoria. ¿Y quién ha de ver por ellas? Pensamos que otra oveja. Pero lo propio es que el pastor vea por la oveja perniquebrada, por la oveja herida, la lastimada, la que cojea, la que ha sido herida, a veces una ponzoña de un animal, a veces una piedra le ha golpeado. Espiritualmente, ¿cuántas ovejas se nos han herido en el camino? Y heridas se quedan hasta que mueren. Pero el verdadero pastor, amigo y hermano, que tienes ese título en tu corazón, en tu mente o en tu escritorio, la pregunta es: ¿estás pastoreando? ¿Qué pasa cuando está perniquebrada tu oveja? ¿Qué pasa cuando aquella oveja le duele, está lastimada?
Espiritualmente hay ovejas que tienen tanto dolor, son las que están resentidas, las que tuvieron un problema, llámese conyugal, familiar, ya no pueden estar en la iglesia, etc. Todo esto invita a que tengamos cuidado. Hay una cita poderosa en el libro del profeta Ezequiel, considero que es bueno recordarla. Capítulo 34, versículo 16 dice así: Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perna quebrada y fortaleceré la débil. Las apacentaré con justicia. Qué hermosa palabra. Vendaré a la herida. A veces curar heridas no es tarea tan fácil. Vea por favor el trabajo de una enfermera. A veces algunos con actitudes un tanto de repudio ven esas escenas. Pero pastores, para nosotros los llamados así no es si queremos o no, es parte de apacentar la grey de Dios. Acercarnos a la herida es acercarnos a la llaga, acercarnos a su problema. Quizá llamémosle a su propio pecado. Ha sido herida del adversario y a veces hiere, a veces grita, a veces puede tener expresiones que nos ofenden. Pero el buen pastor se acerca para curar. El buen pastor venda con paciencia, porque ese es su trabajo de apacentamiento. ¿Por qué a veces muchos no saben cómo está su rebaño? No se dan cuenta. Sería obsoleto que el pastor, pastoreando, solo mirara los extremos, el ambiente y demás. No. El consejo de Dios es en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 23, que los pastores pongan atención a sus rebaños, que los vean de cerca, que hagan una lista, que tengan una agenda, un control, la hermana fulana su dirección, hermano fulano su dirección, cómo están, qué problemas, qué necesidades. Eso es pastorear. Y de esta manera el versículo de Proverbios dice así la palabra del Señor: considera atentamente el aspecto de tus ovejas. Pon tu corazón a tus rebaños. Cuando dice aquí considera el aspecto, se refiere a cómo se ven. ¿Está decaído? ¿Está triste? ¿Está gozoso? ¿Está enfermo? ¿Cómo se encuentra tu oveja? Y aquí menciona una de las cualidades principales de un pastor. Un pastor, su cualidad principal es su corazón de pastor. Un pastor puede estar lleno de conocimientos teológicos, dones y unción y tantas cosas, pero si no tiene su corazón puesto en sus ovejas, de nada le va a servir todo lo que tenga. Pastor, es importante buscar los dones, capacitarte, prepararte, pero a tus ovejas no les importa tanto cuánto tú conoces. A ellas les importa cuánto tú les amas en verdad, tanto como para curar sus heridas. La parte número 4 de lo que sería el apacentamiento a una grey es guiar. Así es. Un pastor que guía es el que va al frente, el que habla más que con sus palabras, con su ejemplo. Recuerde que no podemos demandar lo que nosotros no hemos practicado. Muchas veces la iglesia tiende a no tener rumbo fijo porque no hay guía hacia dónde ir. El pastorear una iglesia no solo es hacer un protocolo de un culto, sino más bien es aprender a guiar una iglesia. Esto es parte del pastorado. Exactamente. Y una vez más el Salmo 23 nos dice: nuestro gran pastor, nuestro Dios, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El buen pastor guía. En el Evangelio según San Juan capítulo 10 dice así la Escritura, que el buen pastor entra por la puerta. El que es pastor, el portero le abre. Habla a sus ovejas y las ovejas oyen su voz. Él llama a sus ovejas por su nombre y las saca. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El pastoreo implica guiar al pueblo de Dios, no solamente de las tinieblas a la luz,
también debe guiarlos en el camino del Señor, guiarlos a una nueva visión, guiarlos en la voluntad del Señor, guiarlos a alcanzar cada día niveles nuevos, como dice la Escritura, ir de aumento en aumento como la luz de la aurora. Por ejemplo, a veces la guianza que la iglesia necesita no solo es una gran predicación, se requiere también que el pastor esté en una casa, ayude a orientar cómo sobrellevar los casos familiares, el consejo en su trabajo. La guianza de un pastor es en forma total, es en forma general. El punto 5, y yo creo que estamos siendo un poquito breves por el tiempo, no deje de visitar ICAP Televisión. Para nosotros es una bendición estar en sus hogares a través de este medio, pero le invitamos a que lleve en sus oraciones a este equipo de trabajo y usted siga siendo alimentado. El punto 5 es buscar la descarriada. Es una de las tareas más titánicas y por algo está en el número 5, porque muy pocos pastores se atreven a ir hasta donde está la descarriada. El pastorado es una de las tareas que, ¿por qué no decirlo?, se expone el pastor a muchísimos peligros. Hay una cita en San Lucas capítulo 15 que nos queremos ayudar con nosotros. Una hermosa parábola del Señor Jesucristo, y Él les propuso esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada, la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. ¿A qué le llamamos oveja perdida? Oveja perdida es aquella que se ha apartado de Dios, aquella que ha errado en el camino, aquella que ha ofendido, aquella que ha pecado. Qué triste es que a veces los pastores somos los primeros en enojarnos cuando una oveja ha cometido tal actitud. Es cierto, pero mi pregunta es, ¿qué hemos hecho por esa oveja? Hemos ido con brazos amantes, hemos ido con manos dispuestas para levantarle de ese lodo cenagoso en el cual ha caído. Hemos ido para decirle: ven, ven que estamos dispuestos a ayudarte. Recuerde que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y si Cristo ya lo dio en la cruz del Calvario, ahora nos toca, es turno nuestro, pastores, de hacer el verdadero trabajo pastoral, apacentando la grey de Dios, yendo a buscar la descarriada. ¿Cuántas veces tendrás que ir al suburbio más bajo? ¿Cuántas veces tendrás que trasladarte kilómetros por buscar esa oveja con ese sano corazón? ¿Cuántas veces? Y quiero recordar en memoria de aquel gran hombre, David Wilkerson, que fue lejanamente hasta los suburbios de Pensilvania para encontrar a un Nicky Cruz. Oiga usted, si aquella película se hizo tal, fue porque hubo un hecho de realidad. Pero dejemos de ver un caso. Hay miles de casos que no hemos ido a buscar a aquel perdido, aquella que cayó, aquella que se perdió siendo oveja. La invitación es a que el verdadero pastor cumpla el apacentamiento de las ovejas buscando a las descarriadas. Nuestro primer gran pastor es el Señor Jesucristo, y Él dijo: yo apacentaré mis ovejas. Yo buscaré a la perdida y la haré volver al redil. Haré tornar a la descarriada. Ese es el plan de Dios, y la Biblia enseña que Él nos buscó y te encontró, pastor. Nos ha encontrado el Señor, nos ha llamado a su santo ministerio para que ahora tú también vayas, sacrifiques tu tiempo, muestres tu amor y busca esas ovejas. Ni uno más te arrebate el enemigo. Ve, pelea como aquel joven David, que cuando venía un oso y le arrebataba una oveja, iba y se afrentaba al oso y lo vencía. Fuera oso o fuera león, él lo vencía. Pues hay un oso, hay un león rondando tus ovejas. Debes protegerlas, debes alimentarlas, debes guiarlas, debes vendar sus heridas, debes buscar a la descarriada. Cumple tu ministerio. Quizás se oiga mucha demanda para un pastor, pero ¿qué les parece que si cerramos este espacio pidiendo a Dios por cada uno de ustedes, pastores, para que sea el Espíritu Santo quien equipe
nuestra vida ministerial como pastores para ser eficientes, eficaces en esta tarea tan titánica llamada el pastorado. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hacemos una petición a ti, oh Dios, en pro de todos los que hemos sido llamados a este sagrado ministerio llamado el pastorado. Te ruego que bendigas, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón lo disponemos para oír tu voz y así poder ser pastores a la idea bíblica, pastores que apacienten la grey de Dios, no que se enseñoreen de la misma, sino que con amor podamos apacentar, porque la obra es tuya, Señor, y a ti daremos cuenta. Pido bendición para cada pastor, esperando que tu gracia sempiterna obre en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. La paz de Dios.